En mi labor diaria de comunicador social aprendí ya hace bastante tiempo que para llegar a quien debo llegar, que son pues el gran número de ecuatorianos que tienen un enorme mérito en varios sentidos, pero no precisamente su valor, su tendencia está en la lectura. En este país casi nadie lee. Y si leen, pues muy pronto abandonan después del primer párrafo. De tal manera que, como les dije hace un segundo, dejé de escribir esas letanías, artículos de 500, 600, 700 golpes en las teclas, porque hay un segmento minoritario, minúsculo, importante desde luego, pero cuantitativamente insignificante, que lee eso y no es precisamente el gran conglomerado que compone la soberanía popular. Claro está, esto significa que no necesito en esos escritos largos, cansinos, intelectuales, desde luego, que se leen en las crónicas de prensa, en las orientaciones de opinión. Quien habla no necesita graduarse de inteligente, porque no cree que lo sea, ni necesito yo de ese membrete. Sí, en cambio, de ser claro y de traducirle a la gente lo que realmente está pasando en el país, en términos sencillos y a veces con analogías, con metáforas, guardando inmenso respeto por no el fundador, pero por el mensaje del predicador, nuestro hermano Jesús, pues él, mucho respeto, ¿no? Estoy a años luz de distancia de él, pues para que la gente le entendiese, hablaba en parábolas. Yo no pretendo eso, pero sí utilizo a veces analogías y metáforas que hacen más comprensible el mensaje. Bueno, estoy empeñado en recordarles a ustedes lo que bien saben, que lo que vive en general América Latina y el país ecuatoriano no es una democracia. La democracia es una ficción, es un cuento chino, es un enorme engaño y una demagogia y una mentira que se repite una y otra vez cada 4 años en las campañas electorales. La democracia, la democracia, la democracia. ¿Qué democracia? ¿Qué democracia si el poder público en general se circunscribe a grupos de vivos, de sapovivos, que llegan al poder a hacer fortuna, a robar? Mientras la gran clase media ecuatoriana tiene que trabajar, verse en el espejo y desearse, porque no tiene recursos o los que tienen no le alcanzan, no hay empleo, no hay trabajo, la inseguridad cunde. Eso no es democracia. La democracia es para el usufructo de unos cuantos vivarachos insertados en los llamados partidos políticos, en donde caudillos, hegemonas, dueños de los partidos son los que deciden todo. Bueno, ya tenemos en la historia varios ejemplos de esto. En una entrega anterior puse como excepciones a don Galo Plaza, al doctor Velasco en lo personal, aunque él no sé si se daba cuenta que estaba rodeado a veces de comparsas de pillos y de delincuentes. Al doctor Camilo Ponce Enríquez, que no llegó al poder para enriquecerse. Y evidentemente al señor general Guillermo Rodríguez Lara. Él y su gobierno fueron un dechado de virtud, de honestidad y de avance institucional inclusive con el general Rodríguez. Pero bueno, puedo poner ejemplos de lo contrario, los dos últimos, Correa y Moreno. En Correa no voy a insistir porque ya sabemos, ¿no es cierto?, el rango, el calibre, el calado de pillo, delincuente y ladrón que es Correa, hoy en día millonario. Y ya sabemos
en qué terminó disculpen el término porque no es muy humano que lo diga, este pobre diablo de Lenín Moreno Garcés. Voy a poner a ustedes en la memoria nuevamente este sujeto, para que vean para qué sirve la democracia y a quién sirve la democracia. Y Correa y Moreno no son los únicos, hay otros más. Moreno vivía en un barrio de clase media, en una vivienda más bien modesta, en el sector de la iglesia de la Concepción. Tomaba el bus conjuntamente con su mujer, no tenía todavía vehículo propio. Vendía enciclopedias, vendía libros. De eso vivía Lenín Moreno. Después apareció, de esto doy fe, con una agencia de viajes de medio pelo en la calle Foch, en el barrio de la Mariscal de Quito, a la capital de la República. Y como no podía competir con las grandes empresas que promovían viajes y turismo, yo le vi a Moreno varias veces en la puerta del hotel Alameda Real, que ahora se llama Mercury, atrayendo y tratando de dar cacería a ese turismo de gringos pobres que pulula por la Mariscal, para engancharlos, para tener algún trabajo y alguna entrada. Ahí, en la puerta. Era una especie de llamador, él mismo, en persona. Eso no está mal, es un trabajo decente, que lo encumbra, lo dignifica. Yo no estoy condenando eso. Condeno que de eso pasó a ser millonario. Ese es el asunto aquí. Más tarde, comunista que era, siempre fue comunista, sin entender el comunismo, Lenín Moreno, pues fue llevado de la mano de este corrupto hermano o camarada Juan Gustavo Larrea al Ministerio de Gobierno, cuando el ministro de Gobierno era Fran Vargas Pasos, ministro de Bucaram, y el subsecretario era este Gustavo Larrea. Allá Larrea, el camarada Larrea, le llevó al camarada Moreno como director administrativo del Ministerio de Gobierno. Y pues, cuando se suscitó en el mes de febrero del año 95, recuerden la caída de Bucaram, se le acusó a Moreno, director administrativo del Ministerio de la Política, ser el hombre del maletín, que llegaba al Congreso Nacional a tratar dicen que le vieron con maletas de dinero, tratando de comprar la voluntad de los legisladores para que no le votasen al loco Bucaram. Esa es la historia de Lenín Moreno. Lenín Voltaire, Voltaire con B alta. Pobre Lenín. Lenín Voltaire Moreno. Bueno, también soy testigo de haberlo visto con estos ojos, subiéndose con su mujer a veces solo, cuando no le había caído la desgracia de la paraplegia, subirse al bus Marinco Tocollao en la Avenida de la Prensa. Más tarde ya sabemos, Correa, que escogía siempre a subproductos mentales, intelectivos, intelectuales. Arauz fue uno de ellos, y todo su séquito de gabinete, recordarán, unos pobres diablos, y ellas también, pobres diablas. Le escogió a Moreno por dos razones. Porque creía que jamás iba a ser sombra un tipo de tan pobre condición y nivel como Lenín Moreno. Le escogió, y además para atraer la conmiseración de ese pueblo nuestro querido y noble, que es un pueblo mamitico. Una de las condiciones que define al pueblo ecuatoriano es el mamitiquismo. Mamitico, mamitico. En silla de ruedas. Fue una silla de ruedas realmente la que escogió en el fondo el pillo delincuente de Correa para afianzar y prolongar su poder, cosa que no pudo, como bien sabemos ahora. Pero bueno, poniéndoles este ejemplo de a quién y para qué sirve la democracia, esta ficción de democracia, paso
a hechos actuales. La presidente de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ha pedido una acción de protección constitucional, pues para que no le voten. Este es el incidente, sin importancia, es un hecho, suelto. En el fondo es una lucha a dentelladas, a zarpazos de los partidos políticos por hacerse del control de la Asamblea. ¿Para qué? Para a su vez hacerse de el dominio de la dirección de los organismos de control. Esencialmente Contraloría del Estado, superintendencias de bancos, de compañías, Instituto de Telecomunicaciones que tiene a su cargo el fenómeno electromagnético, el radioeléctrico del Ecuador, la Fiscalía, la Procuraduría del Estado. Esa es la lucha. Hacerse del dominio del Congreso, de la Asamblea, para a su vez, nombrar a su gusto y gana esa institución fascista, mentirosa, el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí me detengo para hacerles de acuerdo de algo. ¿Cuál sería el antídoto para que la democracia funcione? Que haya una mejor y mayor participación ciudadana que pueda fiscalizar los actos del poder público. Pero el fascismo, el socialismo, son lo mismo, pues se inventó este Consejo de Participación Ciudadana de origen leninista. Surgió en 1919 en Rusia. Fue trasladado a la Europa comunista, Alemania Oriental, más tarde a Cuba, luego a Venezuela, a Nicaragua, a la Argentina, a Bolivia y también acá. Un Consejo de Participación Ciudadana que de participación ciudadana no tiene absolutamente nada. Son 7, en general, pobres diablos que van allá a recibir las órdenes del caudillo. Y es el Consejo de Participación Ciudadana el que nombra, el que designa los organismos de control que acabo de mencionar. ¿Y para qué? ¿No se ha preguntado para qué? Para que el poder pueda hacer de la suya sin fiscalización, sin auditoría, sin supervisión, sin fiscalización. ¿Y para qué? Ustedes son gente inteligente, no necesito yo responderles. Para robar. Para robar impunemente e impúdicamente. Esa es la lucha en la Asamblea. Y ha sido crónicamente la lucha en los congresos. Doy fe de eso. Soy testigo de cargo. Pero agudizado con el socialismo del siglo XXI. Esa es la lucha actual. Una pelea a dentelladas, arañazos, para hacerse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a su vez nombra, designa los organismos de control para que no controlen nada y le permitan al poder público, ¿no es cierto?, y a sus jerarcas y a sus círculos, a sus comparsas, robar sin control y sin supervisión. Las cosas claras, no letanías intelectivas e intelectuales. Traduciendo a mi querida audiencia lo que realmente sucede cuando se ven las cosas más allá de las narices y por encima de las apariencias. Un abrazo para todos. Hasta mañana.